Buenas tardes y bienvenidos un día más al informe semanal. En esta edición especial hablaremos de la época imperialista. Situémonos, segunda mitad del siglo XIX, con un sistema económico basado en el capitalismo gracias al éxito de la revolución industrial y con un mapa político estructurado, Europa se alza como el foco del mundo. Las nuevas necesidades económicas y ambiciones políticas empujarán a estos estados a este nuevo fenómeno, el imperialismo, donde las naciones lucharán por dominar el mundo con un imperio mundial. En primer lugar, nos dirigimos al año 1869, concretamente al 17 de noviembre, día de la inauguración del Canal de Suez. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, convirtiendo la región de Sinaí en una nueva península. Desde la época faraónica, sobre los siglos XX y XIX a.C., ya existía el deseo de crear una conexión entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Debido a la larga distancia entre estos, en un principio se trató de unir el Mar Rojo con el río Nilo. En el año 1799 fue cuando se iniciaron las obras, los trabajos, pero no pudo llevarse a cabo debido a un error en los cálculos, estimando una diferencia de 9 metros a la altura del nivel del mar entre el Mar Rojo y el río Nilo. El 30 de noviembre de 1854, Fernando de Lipsi firmó una concesión con Said, el rey de Egipto, por aquella época, para excavar el canal. Durante la excavación se presentaron algunas dificultades económicas y políticas, pero muchas de ellas fueron resueltas por Napoleón III y otras gracias a la Comisión Internacional. En 1882, las tropas británicas invadieron Egipto y los residentes británicos se convirtieron en administradores, pero el territorio siguió estando bajo la influencia turca, la soberanía turca. En 1914, Egipto se convirtió en el protegido de Inglaterra. Sobre el tema de la ciudad de Suez es un importante puerto y dispone de comodidades para los barcos que pasan por ahí. Como un puerto, tienen un puerto de espera para los barcos que van a entrar al canal y un centro de almacenamiento y refinamiento del petróleo. Y esta ciudad también es un punto de partida para los peregrinos que quieren ir hacia la Meca. Tras terminar el canal en 1869, la ciudad se convirtió en uno de los principales puertos y su economía se vio fuertemente afectada cuando el canal cerró. Cuando volvió a abrir, se convirtió en una zona industrial libre de impuestos, cuando este fue abierto de nuevo en 1975. El canal de Suez es una obra hidráulica. La construcción del canal marcó un hito en la historia de la tecnología, ya que por primera vez se emplearon máquinas de excavación específicamente diseñadas para estas obras hidráulicas. En 1951, los botines británicos se sublevaron en el borde de la zona del canal. En 1954, Inglaterra accede a retirarse y en 1956, las Fuerzas Armadas inglesas evacuaron completamente Egipto y concretamente la zona del canal. Aparte de una zona estratégica, era una gran fuente económica para sus propietarios. Y después de ataques en la frontera y la negación a Israel de pasar hacia el canal, en 1950, y con la ayuda de los franceses e ingleses, invadieron Egipto el 29 de octubre de 1956. Francia e Inglaterra no dudaron en ningún momento en enviar tropas para tomar el canal, pero gracias a las Naciones Unidas que intervinieron en esto y reemplazaron a los invasores, fue reabierto después de haber cerrado por los restos de barcos hundidos. Fue reabierto en 1956. Continuamos con la Conferencia de Berlín, la cual fue celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. La conferencia se celebró en Berlín entre 1884 y 1885. Fue organizada por los conflictos que se estaban generando por los intereses de las potencias europeas que ansiaban el dominio del territorio africano. Los países que intervinieron fueron Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, el Imperio Austrohúngaro,
Francia, Holanda, Italia, Portugal, España, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y el Imperio Otomano. Hola, muy buenas a todos. Soy Cyrus Smith y soy historiador. Hoy vamos a hablar de la Conferencia de Berlín, uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes de finales del siglo XIX. La Conferencia de Berlín fue celebrada por el canciller alemán Bismarck, debido a las rivalidades entre las grandes potencias europeas, Francia y Reino Unido, por el control y el dominio del Imperio africano, y debido al creciente interés de los comerciantes alemanes por el centro de África. Esta conferencia se hizo para regular el control y el reparto de este gran continente. Cuando pienso sobre cómo se pudo realizar esto, me imagino a las grandes potencias europeas jugando un juego de mesa y apostándose los distintos lugares de África. Y puede parecer una gran coleta, pero así fue como ocurrió. En este congreso se adoptaron una serie de acuerdos para regular el control del territorio africano. El primer punto sería la libre navegación por los ríos Níger y Congo, los principales ríos de este continente, pues gracias a ellos se podía acceder al interior y explorar el continente en su totalidad hasta entonces inexplorado. El segundo punto puede parecer una broma, pero fue la prohibición de la esclavitud. Sabremos que en lugares como en el Congo belga no se respetó esto bajo ningún concepto, pues se conoce que hubo una gran brutalidad y muchos asesinatos cada día a los esclavos trabajando para los imperialistas. El tercer punto sería el reconocimiento del Estado Libre del Congo a título personal del rey belga Leopoldo II. Como decía antes, el principio de ocupación efectiva consistía en ocupar un territorio verdaderamente para considerarlo como propio. Esto aceleró el reparto del continente, pues las grandes potencias se lanzaron a conquistar los territorios hasta entonces sin colonizar. Otra cosa que se hizo durante este congreso fue dibujar las fronteras del continente, solo teniendo en cuenta los intereses imperialistas, sin atender a ninguna consideración geográfica o étnica. Esto provocó graves conflictos entre los habitantes de las colonias que se han alargado hasta la actualidad. Durante la segunda mitad del siglo XIX, dos grandes potencias se incorporaron al reparto de África, Italia y Alemania. Alemania se hizo con la costa oriental, la costa occidental, Togo y Camerún, y el área desértica del sudoeste africano, mientras que Italia se hizo con Eritrea y Somalia. Intentó también hacerse con Etiopía, pero un problema debido a una transcripción en italiano de un acuerdo con el emperador etíope Menelik II provocó que Menelik rompiera el tratado y hiciera que Italia fuera directamente a Etiopía para intentar conquistarla. Fue el mayor fracaso de Italia, pues no pudo con los 120.000 hombres. 20.000 soldados italianos divididos en 4 brigadas se dirigieron a Etiopía, que era uno de los pocos estados africanos centralizados en proceso de modernización y con un gran ejército, que contaba con 120.000 efectivos y con armas modernas vendidas por traficantes rusos y franceses. Italia sufrió una grave derrota en la batalla de Adwa en 1896, por lo que Etiopía se convirtió junto a Liberia en los únicos estados africanos que jamás han sido colonizados. Pese a los intentos de la Conferencia de Berlín de evitar los conflictos entre las grandes potencias europeas, no pudieron conseguirlo. A principios del siglo XX, Francia y Alemania se vieron enfrentados por intentar ambos crear imperios continuos en el imperio africano. Reino Unido de norte a sur y Francia de oeste a este. También hubo conflictos entre los Boers, que eran colonos holandeses y alemanes asentados en África desde el siglo XVI, y los británicos, que intentaban explotar minas de oro en regiones Boers. Esto provocó la guerra anglo-boer, que duró desde 1899 a 1902. También se produjo un enfrentamiento muy importante entre Francia y Alemania, debido a que Francia quería establecer un protectorado en Marruecos, a lo que Alemania se opuso. Esto provocó continuas tensiones entre ambas potencias, que fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Cuando el Congo cayó en manos del rey Leopoldo II, él aprovechó para hacer todo lo que le dio en gana. Explotó todos nuestros recursos, sobre todo el marfil y el caucho. La verdad es que estábamos aterrorizados porque hacía lo que quería. Nos trataba como esclavos. Recuerdo que a 2 tíos míos y 5 primos le cortaron la mano por no hacer bien lo que estaban haciendo, simplemente. Y a mi abuelo lo mataron junto a medio pueblo por no querer obedecer sus órdenes. Era muy común las muertes en masa en aquella época. Ponemos fin con el primer vuelo a motor, que se realizó el 17 de diciembre de 1903.
El primer vuelo a motor fue realizado por los hermanos Wright, conocidos mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. Su gran aporte al vuelo fue el control del viraje mediante el balanceo. Buenas tardes, mi nombre es Devon Van de Bumbo y soy el experto en aviación. Hoy hablaremos en la Primera Guerra Mundial. Todo comienza el 17 de diciembre de 1903. Los hermanos Wright realizan el primer vuelo a motor que recorre la distancia de 36 metros en 12 segundos. Se realizan 2 vuelos más. El segundo es más bien irrelevante, ya que en el tercero recorre la distancia de 260 metros en 59 segundos. La primera vez que se utilizó en la guerra fue en Bulgaria, frente a posiciones otomanas en la Guerra de los Balcanes. En la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar para misiones de defensa, ataque y reconocimiento. Al principio de la guerra, los aviones no estaban muy avanzados tecnológicamente, ya que solo permitían llevar a un pasajero y las velocidades que alcanzaban eran solo de 110 km por hora. Pero al finalizar la guerra se dieron cuenta de la importancia de este medio y avanzaron tecnológicamente, permitiendo llevar otro pasajero más y aumentar la velocidad a unos 320 km por hora. Pero eran muy difíciles de manejarlas, ya que tenías que manejar el avión y a la vez apuntar y disparar hacia el enemigo. En 1914, Roland Garros, un piloto francés, añadió a estos aviones la primera arma de fuego sincronizada con el avión, permitiendo apuntar y abatir al enemigo mucho más fácil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Que pasen una feliz tarde.